saludar a Said Badwan, el hombre robot, con este tema. @el hombre robot son tus redes donde pueden localizarte y estar cerca de ti y continuar con los comentarios y salir a un post-café radiofónico, ¿no? Contigo, @el hombre robot. Platícanos del accidente de Chernobyl. Hola Fernanda, buen lunes, qué gusto estarte aquí saludando y sí, traemos un tema interesantísimo que creo que es algo que le ha llamado muchísimo la atención a la gente a través de los años y pues es algo que a muchas personas les tocó vivir, ¿no? De hecho, unos años después del accidente es que mis padres se conocieron en todavía la Unión Soviética y después de una historia muy larga es que yo acabé por acá. Pero sí, ese accidente, para entenderlo, necesitamos entender cómo funciona la producción de energía eléctrica. Hoy vamos a hablar de energía nuclear. Entonces, fíjate que las luces que nos están iluminando en este momento, que están haciendo que funcionen nuestros micrófonos, se producen porque estamos quemando combustible. Claro. Es algo que curiosamente poca gente sabe, ¿no? Se preguntan por la huella de carbono de las cosas que hacen, por cuánto combustible queman y en realidad dicen, pues es que yo solo quemo el gas del boiler, ¿no? Y no, toda la energía que están usando hasta para prender el microondas viene de quemar algo. ¿Cómo funciona una central eléctrica? Se tiene este combustible, con ese combustible se quema para calentar en un boiler gigante, por así llamarlo, agua. Esta agua se convierte en vapor, al convertirse en calor, en vapor, empieza a empujar una turbina. Al girar esta turbina, las turbinas tienen imanes que a través de un principio llamado oposición magnética generan energía. Literalmente, o sea, lo que haces es que tú podrías agarrar una turbina y moverla con la mano y estarías generando energía. Si tienes un par de imanes conectados a cable y los empiezas a mover, generas energía. Lo que haces es hacer este proceso eficiente a través del vapor. Entonces, literalmente, toda nuestra modernidad, las computadoras en internet, se ven gracias al descubrimiento de la turbina de vapor de la primera revolución industrial. Entonces, es un poco cómo ha crecido la tecnología. Siempre basamos tecnologías nuevas en las anteriores. Con todo este progreso científico se esperaría que encontremos combustibles más limpios, y lo entrecomillo bastante. Por ejemplo, la energía solar o el uso de energía nuclear. Estos usos de energía que son nuevos, en realidad lo único que hacen, por ejemplo, la energía nuclear es hacer lo mismo que hace una central de toda la vida, solo que en lugar de estar quemando un combustible de petróleo, se usa, por ejemplo, uranio enriquecido, y este calienta a través de una reacción en masa el vapor para hacer que todo esto funcione. ¿Qué pasó en Chernobyl? El accidente de Chernobyl fue unas 500 veces más potente que las bombas nucleares que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. 500 veces más 500 potente. veces más potente. El único accidente nuclear en la historia, que pobre Japón con la radiación, es el que fue recientemente ocurrido en 2011 en Japón, con otra central nuclear que tuvo un accidente también. De hecho, yo recuerdo que uno de mis profesores en Facultad de Ingeniería, yo me encontraba ahí en ese entonces en la UNAM, dejó de ir a clases porque era un experto que fue llevado a Japón a ayudarles a resolver este problema con la radiación. Todos estos años después ha sido más fácil mitigar esto. No es como fue el accidente de Chernobyl, que te cuento unos datos interesantísimos. Durante el accidente, que es el peor accidente en la historia de la humanidad, solo murieron 2 personas. ¿Por qué? Porque mueren 2 personas por las explosiones, literalmente. Cuando la presión del vapor es muchísima y pasan varias cosas, se quitan barras de control, vuela el techo de 1200 toneladas, en la explosión es que directamente por el golpe, por la explosión, por las quemaduras, mueren solamente 2 personas. El resto de las personas que estaban ahí, a pesar de ser el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, no murieron de inmediato, sino que murieron unos meses después. Y la clave para entender eso es cómo nos afecta la radiación. Cuando platicamos acerca del cáncer o de la fuente de la eterna juventud, hablábamos de cómo el código genético que está dentro de nuestras células puede ir cambiando. La radiación hace eso. De hecho, esa radiación, conocida como radiación ionizante, es la misma que se usa en terapias contra el cáncer. Es irónico porque es la misma que lo provoca. Esa radiación lo que hace es que daña el código genético y las células ya no pueden reproducirse, ya no pueden hacer este proceso de mitosis
Y habíamos dicho alguna vez, en lo que termino de decir esta frase, 50,000 células de tu cuerpo se murieron y se Sí, renovaron. caray, no, eso es muy deprimente que saberlo así de golpe y sopetón, así, sin un jugo de naranja. No, No, pero ahora imagínate que se dejen de renovar. Y eso es lo que acabó eso es matando a las vejez. pobres personas. Es vejez y es lo que nos hace la radiación. Es un proceso, podrías llamarlo así, de envejecimiento instantáneo, que es lo que acaba matando a las personas que fueron expuestas a esta radiación en Ahora, en Chernobyl. el caso de Hiroshima, la alarma entiendo que empezó a sonar en 13 países de Europa. Esto es correcto. ¿Qué Sí. pasó con Chernobyl? Mira, con Chernobyl, imagínate todo lo que se tuvo que hacer. En realidad esto fue un tema político que si te pones a pensarlo, tendrían que haber evacuado montones de países y haber hecho muchas cosas. Pero se les ocurrió que eso iba a desestabilizar la economía, que iba a ser más grande el problema para la clase gobernante y simplemente no lo hicieron. De hecho, voló el aire hacia el norte, afortunadamente, que mis padres estaban en el sur después, eh, y se lleva todos estos rastros de radiación que quedan en los pastizales que consumen las vacas, lo Y que almacenan, luego te comes. la leche que le daban a los niños. En realidad, ¿por dónde se almacenaba? La leche que los daban a los niños se empezó a almacenar en sus tiroides, está perfectamente documentado, y hay toda una generación de niños bielorrusos que crecieron desarrollando cánceres horribles por culpa de este accidente. De hecho, a quien Entonces hay sí que hubo recordar, consecuencias claro severas. que sí, y fueron ocultadas por el gobierno. Al gobierno se le hizo fácil no establecer las alarmas, y entonces todo siguió operando con normalidad y por eso mucha gente murió. Año 2019. ¿Estamos limpios de Chernobyl? Claro que no. Para que Chernobyl pueda ser un área habitable de nuevo, se estima que tendrían que pasar 20,000 años. Eso es territorio que echamos a perder. A diferencia, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki, que hoy día son ciudades prósperas donde vive la gente. ¿Por qué? Porque mientras una central termonuclear está pensada para hacer una reacción lenta y de largo plazo, que es lo que la hace eficiente, nos genera energía por un montón de años y que solamente haya desechos una vez, a diferencia de una central normal en la que estás quemando combustible todo el tiempo y tirando los gases a la atmósfera, las bombas estaban pensadas para hacer el mayor daño posible en el menor periodo de tiempo. Entonces era una reacción mucho más volátil y segundo, estaban pensadas para detonarse en el aire y el aire la dispersó para lanzarnos esa radiación de Hiroshima y Nagasaki a todo el mundo, pero pues ya una vez dispersada no es tan grave, aunque pues claro que afectó a todos, ¿no? Esta reacción ocurrió en el suelo y sigue ese suelo siendo radioactivo. De hecho, se intentó construir un sarcófago alrededor de esta Exacto, reacción era lo que te iba a decir. ¿No había manera de aislar esa zona? donde estos héroes llamados liquidadores primero hicieron un cordón alrededor del área y después construyeron un sarcófago. En 2016 se acaba de construir otro, que es la estructura móvil más grande del mundo. O sea, es hace nada porque esa radiación se estaba saliendo y tuvieron que cerrarlo. Entonces los invito a que nos sigan en las redes @elhombrerobot. Estamos en YouTube. Acabamos de sacar un podcast con un montón de datos. Es un video como de 20 minutos sobre el accidente de Chernobyl, por Ay, los que quiero verlo. siempre A ver, ¿dónde, por dónde, los que dónde? siempre piden más. Ajá. En En arroba el YouTube hombre. estamos como El Hombre Robot. Si nos buscan como El Hombre Robot en YouTube, es el primer video que subimos porque muchas veces nos pedían en los comentarios que nos extendiéramos por más tiempo con las cosas al aire. Está muy difícil, pero ya les dejamos este podcast donde pueden ver más información acerca de Chernobyl. Entonces, si yo entro en YouTube a El Hombre Robot, Sí, si buscas El ahí, Hombre Robot en YouTube, ahí te va a salir y ahí va a salir el video que debe estar publicado hoy a las 12, que lo pusimos para que saliera al mismo tiempo que el programa. Vamos a estar intentando todos los lunes subir un poquito más de audios respecto a lo que platiquemos en el programa. pues me parece muy interesante lo que nos dices y pensando que hoy por hoy Chernobyl sigue siendo un riesgo para la humanidad. Ahora, en 10 segundos, esto es un reto, ese caparazón móvil que construyeron recientemente, ¿funcionó? Va a durar 100 años funcionando, después va a haber que hacer otro y otro. Y piénsalo, estamos en el año 2019. Esa cosa va a estar radioactivo y peligrosísimo por 20,000 años. Compáralo con la historia de la humanidad. No, bueno. Por eso hay que escuchar qué tal Fernanda. Porque aquí te enteras
de todo lo actual, de lo que sucede en todos los ámbitos que tienen una repercusión en tu vida. Así es que gracias a El Hombre Robot, Said Badwan, por traernos esta información. Acuérdense, en YouTube, El Hombre Robot, para encontrar este tema de